Que Dios le bendiga, soy misionera Paula. Quisiera compartir el Pan de Vida de hoy. La palabra es de Génesis 11:3. Un día se dijeron unos a otros, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Voy a dividir el contenido por 3 o 4 partes que se base a la interpretación de Martín Lutero sobre la Torre de Babel. Hoy, primera parte, lección 16, el tema es la arrogancia del humano. Pero antes de entrar el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. Primera parte, la escena después de la inundación. Trata un especial ejemplo del patriarca Noé, que era una persona piadosa y su familia. El texto es para mostrar lo duros que los hombres piadosos se han mantenido en la fe y la piedad en el mundo que ha andado de boca en boca tanto los malvados como la crueldad entre los hijos de los hombres. Después de la inundación, toda la tierra estuvo bendecida en un periodo. Por ejemplo, toda la gente utilizó solo una lengua y no necesitaba la sucesión para mantener la armonía, ni tampoco necesitaba ningún elemento especial para mantener la enseñanza de las creencias de la religión. El recuerdo viviente sobre la ira innumerable de Dios por la inundación les han sido recomendados en sus corazones para que temen a Dios y que respete a sus ancestros. Número 1. Am, el hijo de Noé. Lea Génesis 10 para entender bien. Punto 1. Am, el hijo de Noé, el primer hombre que calumnió al ambiente bendecido, el cual hizo burlar a su padre que tiene que respetar, despreció su autoridad. Am se fue alejado de su padre piadoso y sus hermanos y estableció un nuevo reino en la tierra. Punto 2. Al final, el hijo mayor Cus de Cam dio a luz Nimrod, quien había molestado a los hijos piadosos de Noé de varias maneras y que había establecido su propio reino. Y él tenía la soberanía única para controlar su reino. Segunda parte, la comparación entre los hijos de Adán y los hijos de Noé. Del mismo modo, cuando Adán engendró 2 hijos, 2 tipos de pueblos salieron de ellos. Caín estableció una iglesia especial sin el orden de Dios e hizo avergonzarla. Asimismo, ocurrió aquí entre los hijos de Noé. Punto 1. De Cam empezó una iglesia hipócrita y mentirosa como una fuente muy malvada y blasfema. Punto 2. En este capítulo resuelve uno a uno sobre el inicio de desintoxicación inveterada que agite la iglesia. Tercera parte, el pecado de constructores en Génesis 11.1. Cam fue el que ya había escuchado la promesa de que esta tierra nunca será destruida por la inundación. Punto 2. Por razón de saberlo que la inundación cubrió más de 15 cubit. Un cubit de Israel es aproximadamente 44.4 centímetros. Entonces, más de 15 cubit de mayor altura de la encima de las montañas del mundo. Ellos no eran tan tontos como
piensan que podían construir un edificio tan alto para protegerse de las inundaciones. Cuarto parte, vamos a ver el motivo de la construcción del torre. Punto 1. La palabra vamos a ver otra vez. Génesis 11:3. Un día se dijeron unos a otros, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Punto 2. Hay varias opiniones sobre ello. 4.2.1. Esta palabra es un testimonio del corazón egocéntrico que muestra la confianza en los asuntos del mundo sin confiar en Dios. Además, muestra que desprecia la iglesia por la falta de toda fuerza y del esplendor. Punto 2. Alguien que se llama Rida. Esta torre fue construida para tener un lugar seguro como una preparación para la violencia de las inundaciones inmensas. Pero esto es que la verdad es considerada como una historia metafórica. Punto 3. Los padres fundadores describen a la gente que profanó a Dios muy severamente por el poder de detener la ira de Dios de lo que está dentro de ellos y para describir a las personas que profanaron a Dios muy severamente. Punto 4. En la historia de Deucalión, como se derivó de las inundaciones, produjo desde esta leyenda la historia de los gigantes que planearon para echar Júpiter del cielo y construyeron un castillo de altura en las montañas. Quinto parte, la arrogancia del hombre y el desprecio a Dios. Punto 1. La historia de este texto ha sido conocida entre los gentiles a través de un sermón de los jefes. Por este pecado es la arrogancia asociada con el desprecio sobre el Dios. Punto 2. El profanador tiene un hábito de comportarse de esta manera. Cuando tiene el éxito, piensa que sí mismo está sentado sobre las rodillas de Dios y se ahogó en la dependencia de sí mismo y hace cualquier descortesía según todo lo que quiere. Punto 3. El pecado de Caín no es solo un pecado contra la iglesia, sino también el pecado contra el gobierno, porque se burló de su padre piadoso y despreció la religión y la iglesia de su padre. Punto 4. Él estableció un nuevo gobierno y una nueva religión después de separarse de su padre, y su nieto Nimrod cometió el pecado contra el gobierno y la iglesia, porque ellos no han guardado la verdadera religión. Punto 5. Él también hizo la tiranía de injusticia que expulsó a sus primeros de la tierra de sus antepasados. Sin ninguna duda que este pueblo que emigró de la región del este es otra descendiente de Cam y Nimrod. El pecado de ellos trajo sus castigos. El punto 6. La palabra de que ellos han propuesto para construir la ciudad y la torre se debe interpretar estrictamente, porque lo que ellos se atrevían a ejecutar un negocio tan grande sin consultar con Dios es una gran arrogancia y un gran desprecio para el Dios. Punto 7. Ellos echaron a los hijos de Sem piadoso
en donde vivían para controlar a todo el mundo y ellos se concentraban a oprimir las iglesias. Este pecado es un acto de apostasía terrible que convierte a los ángeles de Dios a los demonios de Satanás. Esto incluye no solo el pecado que desobedece a la primera parte de los 10 mandamientos, sino también el pecado de la segunda parte. Punto 8. El punto de énfasis. Vamos a ver otra vez la palabra. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto no es para Dios o para la iglesia de Dios, sino para oprimir la iglesia y la palabra. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, así como al que anhela para levantar su nombre no le interesa que el nombre de Dios sea santificado, glorificado. Sin duda, se habrán visto a sus antepasados piadosos en las tiendas humildes de sus hermanos con un profundo desprecio. ¿Por qué? Ya que ellos están construyendo sus casas de esta forma gigantesca. Sexta parte, el propósito de construir el Torre de Babel. Punto 1. Un lugar de culto es la manera de Satanás. Cuando declararon para que la cúspide de torre llegue al cielo, no lo hicieron sin propósito, sino para que la torre fuera un lugar de culto. El contenido era que Dios estaba muy cerca de esta torre. Esta es una manera de Satanás. El demonio quiere levantarse a sí mismo por el nombre de Dios y quiere que el hombre cree la superstición como la religión. Entonces, 6.1.1, los descendientes de Am fueron descritos como un pueblo que desprecia la humildad y la piedad de la iglesia, y no por motivos políticos, sino por la influencia religiosa, por lo que el lugar muy cercano al cielo fue considerado como un lugar que pueda hacer más feliz a Dios. Así describía la razón de lo que construyeron la Torre de Babel. Punto 2. Todo el traidor es el opresor. En el comentario de Eduardo Gibson Gibbon sobre el traidor Julian, él se compadeció a los pobres cristianos, que los cristianos perdieron un objetivo mayor e importante de sus vidas. Sin embargo, su compasión se convirtió en desprecio y su desprecio se convirtió en odio. Punto 2. Por lo que Am y sus descendientes se separaron de la iglesia. Ellos se hicieron como sus trabajos a reprimir la iglesia y a elevar a él y a sus pueblos. Del mismo modo, Satanás, que se separó de los ángeles, la iglesia de Dios y del cielo, persuadió a Dios y la iglesia con un odio intenso. Para tener éxito esto, Satanás se transforma en un ángel de la luz, 2 Corintios 11:14, y se quita el divino. Por tanto, Satanás levantó la iglesia voluntariamente para oprimir la iglesia verdadera y transforma a sí mismo como Dios en Babilonia. Punto 3. Los piadosos también actúan en la misma manera, pero después de separarse de la iglesia de Satanás, ellos deben empezar a odiar a la iglesia de Satanás. Por lo tanto, hemos convertido como traidores santos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Nos hemos convertido de anti-iglesia y la de Satanás y nos hemos unido a la iglesia de la Santa Iglesia.
Es razonable atacar a la secta iglesia. Por ejemplo, época de Lutero, Papa y a los turcos, y cuando nos levantamos juntos. Punto 4. En el texto, Moisés, quien es el autor del Génesis, señala los pecados de traición, es decir, los descendientes de Am, Nimrod, se fueron de la palabra de Dios y de los antepasados y la iglesia. Ello separa que no solo la área conectada a la unión exterior, sino el área conectada al culto. Por eso ellos vivieron según su propio modo y deseo. Punto 5. Levantar la torre y la ciudad no es pecado porque los cristianos también hicieron lo mismo. Ashur, el cual creía y llamó a sí mismo que es un santo, construyó el castillo de Nínive por causa de que él no podía vivir más con los sacrilegios. Su pecado es inscribir su nombre al edificio. Ellos han despreciado a Noé y a la iglesia verdadera y han concluido que son un pueblo muy cercano con Dios, alejando que Dios los ha atendido y les permitirá el éxito. Al contrario, Noé ha sido abandonado por Dios. ¿Cuál resultado llegaría de esto? ¿Cómo empezará la iglesia verdadera de Noé? Mañana continuaré segunda parte de la Torre del Babel. Que Dios le bendiga. Hasta luego.